¿Cómo están, amigos? A ver, 1, 2, 3. ¿Cómo se encuentran, amigos? Hoy tenemos el primer programa en el Páramo con un invitado. En esta ocasión vamos a hablar sobre administración, como ya le habíamos dicho en el primer programa. Vamos a hablar un buen de temas acerca de la experiencia que es estudiar esta carrera, pero de una manera más personal, no con tantos tecnicismos, ni tenemos estas materias, etc. Gracias, becario. No hay pedo. Sino de una manera más personal, más a nivel de experiencias. Primero vamos a presentar a nuestro invitado, es el señor Hugo Chezar, que viene de la Facultad de Contaduría y Administración. Él está estudiando Administración y me gusta el enfoque que tiene porque de todos los administradores con los que he platicado es la persona más centrada y que más te puede mantener una conversación sobre el enfoque que se le debe dar a la carrera. Entonces por eso lo invitamos esta tarde. ¿Cómo estás, Gucci? Pues aquí estoy muy contento de que me hayan invitado a este podcast con un nombre tan poético, ¿no? Pues creo que tiene mucho el mercado de las morras básicas. A Oscar se le ocurrió. Estas son condiciones de género, o sea, morra básica. En Facebook es Oscar Rulfo, güey. Exactamente, o sea, morra básica es una identidad, la identidad es para segmentar mercado, y en tanto que segmentes el mercado en morra básica, güey, pues no hablamos de género, güey, porque eso no nos sirve para delimitar mercado. Creo que está bien pensado. Está muy bien pensado, güey. Ni que no le puse 100 años de podcast. Sí, al consumir este tipo de programas, güey, el consumidor se puede sentir en plan de que hay una lista por escuchar. Claro, exacto, güey, ¿no? Con risa, ¿qué es eso? Independientemente de los estupidez que se digan aquí, o sea, no necesariamente tenemos que decir cosas listas, ¿no? Pero pues... No, aquí listo. Eso Tiene cambio. Güey, como nos has contado anteriormente, güey, tuvo un trayecto gigantesco para poder llegar a la UNAM, güey. Sé que estuviste en el TEC de Monterrey, güey. Cuéntame, ¿qué te orilló, güey? A estudiar en la UNAM, si quieres me lo cuentes más al ratito. Pero ¿qué te orilló a escoger administración como carrera, siendo de las personas que me conozco que más cultas, güey, si me atrevo a decir, güey, que más come libros el vato? ¿Qué es lo que te lleva a escoger una carrera que a priori, güey, se considera una carrera, pues, básica, como no tan profunda? ¿Qué es lo que te lleva a ti a escoger esa carrera? Pues mira, es una buena pena. Yo creo que ahí el entorno me hizo un poco en ese sentido. Si bien yo tuve una serie de antes episodios de estupefacientes, güey, en la preparatoria, güey, ese tipo de cosas. Cuando tuve mi rehabilitación después del engrajamiento, güey, ya ves lo divertido que es ser un drogadicto, güey. Como me torcieron antes de que llegara a ser católico, güey, me torcieron en una clase de filosofía. Cristiano, ¿no? Estabas camino a la iglesia, güey. Te agarró, güey. Iba caminando hacia allá y de pronto tomar rubio, güey. ¿Eras monaguillo? ¿También eras monaguillo? No me he sensibilizado a ese placer, pero... Te entraste a tomar rubio fumando, güey. Tipo, güey, casi. ¿Qué haces ahí, papi? Casi. No, me encontré con la filosofía, una muy buena clase de filosofía que me ayudó en buena parte a subsanar esta condición de proyección, de capacitación en la vida y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que hace la filosofía, ¿no? Me gusta cómo lo llaman ahorita, ¿no? Imagínate un coaching, güey, pero que no te venda mierda, güey, se llama filosofía de toda la vida, ¿no? Entonces, Ok. también hay que acotar esto de la mierda. Entonces yo con esta condición de la filosofía, pues dije, sabes que yo quiero estudiar la filosofía, quiero meterme a este tipo de shows, ¿no? Ajá. Y pues ya sabes qué es lo que pasa cuando tú vienes a abrirle tu alma a tus padres y diciendo que tienes un camino en la vida, güey. dicen, eres un inútil, no lo vas a ver. No, más que eso, así como de, pues más pragmático, ¿no? O sea, ok, o sea, muy bonito tu sueño, pero pues también hay que comer todos los días, ¿no? Esta gente lo manejó de esa manera y me dijeron, pues no, chavo, mira, mi jefe siempre ha sido muy claro en esta situación. Mira, eso del arte, la filosofía, el pensamiento, güey, todo aquello que implique, güey, hacer algo no materialmente productivo en tu vida, es condición de privilegio. Y no sé si te has fijado, güey, pero no estamos en condiciones de privilegio. Tenemos una empresa y esta empresa está estancada en determinadas condiciones. Hay que subsanar primero esa condición y después podríamos pensar en estas vertientes, ¿no? Y eso de inicio fue un choque para mí porque yo tenía entendido el filósofo. Hay dos vías filosóficas, ¿no? Para adquirirlas, güey. Uno es vivir la vida y luego reflexionar, y la otra vía es cómete todos los libros, güey, y a ver si sacas algo listo de ello, ¿no? Que me parece tú haces las dos, güey. O sea, yo los he visto conversar, por ejemplo, y sí está muy, hasta con este juego de aprendiz maestro de Platón, Sócrates, de Sócrates ser el güey que solo se la pasa preguntando pendejadas, güey,
y Platón siendo su aprendiz que se la pasa escribiendo esas pendejadas, güey, y leyendo demasiado, y me parece que tú eres ambas, güey, o sea, no te quedas solamente en el vamos a platicar, güey, sino vamos a platicar, pero vamos a dar un enfoque distinto, güey, tratas, por ejemplo, ahorita, güey, en el podcast, güey, de venir a compartir lo que sabes, güey, o sea, no te quedas solo estancado en la plática, güey, ¿no? En la charla. Sí, es parte de la tirada, o sea que por mis condiciones yo terminé por optar por el segundo camino, que es primero vive la vida y ya después reflexiona sobre aquello que viviste, ¿no? O sea, hasta una anécdota, o sea, digamos, güey, si no saliste a las 3 de la mañana de Tlalpan, güey, sin estar muy seguro de que te cogieron o si te cogiste o un poco de ambas, güey, no tienes una anécdota ni nada que contar, güey, no puedes llegar a hacer un planteamiento tan profundo sobre el género, güey, como podrían hacerlo, ¿no? O sea, Foucault es un gran ejemplo de eso, ¿no? Él era fanático de que se le cogiera durísimo por la boca. Estaba altamente sensibilizado a placeres, a mosquitos, otras cosas. Entonces, ese tipo de vivencias, güey, le permitieron luego desdoblar los planteamientos, güey, tan profundos sobre violencia, género, de construcciones que le permitieron usar dicha teoría, ¿no? Obviamente también él es más de académica chingada, pero sí necesitó la vida, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino filosófico, cuando menos el que estoy emprendiendo. Ok, entonces decides en el momento de plantearte qué hacer un poco con tu vida, con tu futuro, güey, estudiar algo relacionado con filosofía, tus papás te aterrizan, güey, estamos en México, necesitas chingarle, güey, y decides, ok, hay dos caminos para la filosofía, güey, el neta estudiarla, ser un académico constante, etcétera, o el vivir la vida y en algún momento voy a aterrizar en filosofía, güey, que entonces está chingón porque jamás abandonaste el camino, güey, sino vas a llegar un poquito más tarde, pero de una manera distinta. Sí, Y es algo- un fin para un medio, ¿no? Al final sí está bien que yo quiera ser filósofo, pero también está bien que quiera comer 3 veces al día y algo diferente que... Claro, güey. Que Y pudiera eso- encontrar un 7-Eleven, ¿no? Y la carrera de administración no te implicó ningún problema para lograrlo, ¿verdad? Sí, no, mira, al mismo tiempo en el TEC, o sea, después de esa clase de filosofía, yo con la cola loca, güey, de que pues, voy a leer acá mañana, güey, mismo, güey, abres el libro y dices, ok, ¿qué tal, güey, si nos vamos a, no sé, Paso a güey, paso. ¿qué está escribiendo ahorita esta Gloria Álvarez? Bueno, vamos a hacerle el libro chino, güey. ¿Qué está haciendo Kiyosaki, güey? Me quito una capacidad. Quiso que yo saque y pues, Conocer a nuevos autores, porque también mucha gente se queda con la filosofía clásica Claro. y eso a veces cierra un poco el pensamiento. No, y mucha gente deja de leer filosofía porque se avienta con la filosofía clásica. Entonces, para llegar hasta eso, güey, tienes que tener un camino de banda que te lo explica un poquito más relax, güey, que te diga, no, es que vienes por acá, y ya que entiendas un poco, güey, ya te avientas a... Por eso hay tanto mamador leyendo Nietzsche, güey, porque se avientan de inicio y querían entenderlo, güey, cuando no mames, tienes que caminar un poquito, güey, antes de llegar a lo que este va a escribir. Ok, y algo que es un constante en mi facultad, en las personas que yo admiro, güey, es que muchas de ellas vienen de haber estudiado o querer estudiar, por ejemplo, en tu caso filosofía, en el caso de Salomón física, güey. O sea, es banda que no se queda únicamente con lo que la carrera le está dando, güey, sino que por fuera está tratando de cultivarse de gran manera y tener un pensamiento mucho más amplio, güey. Entonces, eso está chingón, güey. Ahora, güey. así que ya para terminar y llegar a la administración, Sí. por consiguiente hay optativas en el tecnológico en la prepa en los últimos semestres, tomé la de administración, tuve un profesor, no diría bueno, pero sí decente, o sea, muy sesgado a lo que podría ser un administrador del Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey no es una universidad, güey, es un instituto tecnológico, como dice su nombre, y pues capacita para el trabajo, y ya está. No pretende más que eso y pues el mercado tampoco lo demanda. Con ese planteamiento me di cuenta, estas personas saben cosas de la vida, o sea, pueden ayudarme a solucionar esta condición pragmática que me es impuesta. Voy a terminar para allá, simultáneamente me estaba en ese momento, me chingué una película de Wittgenstein, que este filósofo siempre estuvo mucho en la búsqueda de ese pragmático, ¿no? Ahí tiene un episodio divertido en el cual termina por irse a la Unión Soviética, él estando en Inglaterra, así austriacos, de los europeos buenos, porque se dice Europa de este, que son los europeos malos. Estando en condición de privilegio, se va a la Unión Soviética, que era el otro bloque, y llega con estas personas y le dice: hola, buenas tardes, yo soy Wittgenstein, soy doctor en filosofía, la chingada, y pues quiero trabajar de granjero. A lo cual la policía rusa dijo: yani pani mayo, que eso significa, no entiendo que quisieras eso, güey. Yo tengo una cátedra en la Universidad de Moscú, güey, para gente de tu perfil. No vas a ser granjero acá. No necesitamos gente con tus capacidades, no vas a ser granjero aquí, güey. ¿Has visto cómo están integradas las granjas? No más. Palabras más, palabras menos.
Igual se le tocó la caca a Wittgenstein, se fue a vivir en una granja, güey, escogió un pollo, no sé, hizo cosas en la granja. En esas granjas lo que estaba buscando, güey, porque primero se pide sus tractatus, güey, después se va a este episodio, güey, y tira sus tractatus y le manda una chingada y escribe tu libro. Porque estaba tratando de encontrar esta opción pragmática, güey, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no ve la filosofía? ¿Qué es lo que no ve la comedia? Esa pragmaticidad. Y entonces en Excel así es ahí por ahí, ¿no? La administración tiene esta concepción pragmática y la autenticidad de la filosofía, por lo menos la barrera en ese tiempo yo planteaba la filosofía así. Un pleito parecido al que tuvieron Descartes con Locke o con Hume, que llegó Kant a repartir madrazos, güey, algo parecido está pasando aquí, Wittgenstein y Heidegger respectivamente. En este entonces opté por la administración en ese sentido, aquí como condición de pensamiento. Claro, como excelentes palabras, güey, como condición de pensamiento, güey. Mucha gente, justo esta me conduce a la siguiente pregunta, güey. Mucha gente trae el concepto de la administración y la contaduría, güey, en general nuestra facultad, güey, como una carrera godín, güey, ¿no? Como una carrera, perdón, que tienes que entender, güey, para aplicar los conocimientos en un mercado laboral, güey. Tú la estudiaste como condición de pensamiento, güey, que es muy distinto a solo entender los 10 principios de tal vato, güey, a entender la vida de ese vato, güey. Los 14 de Fayol y te personas, por favor. Claro, güey, en la facultad, ¿qué hacen los estudiantes? ¿Entienden? Creo que muy pocos entienden a plenitud lo que son esos principios, güey. Y muchas personas se enfocan, güey, en solamente aplicarlos al campo laboral, güey, ¿no? ¿De qué te sirve tanta teoría, güey, si van a acabar, no sé, en recursos humanos? Que ni de todo lo van a aplicar, o eso creen ellos. ¿Cuál crees tú que debería ser la aplicación, güey, de la administración en México? Un real enfoque más allá de solo RH, más allá. ¿Cuál crees que es el papel del administrador o que debería tomar el papel del administrador? Sí, ¿cuál debería de ser la filosofía bajo la cual los profesores deberían de buscar la enseñanza? Quizá, claro. Porque hay una diferencia entre lo que se enseña y lo que se vive, ¿no? Y precisamente bajo la óptica que nos compartes, lo que se vive tiende a ser más importante y más representativo que quizás muchas veces lo que se puede llegar a enseñar. En ese aspecto, desde ¿cuál es el enfoque que se le debería dar a tu carrera? ¿Cuál es el enfoque que tú personalmente le das más allá de lo teórico o de lo que te pueden llegar a aportar tus profesores a esta formación que de cierta manera influye en tu manera de ver el mundo? Es una óptica, es un lente a través del cual nosotros filtramos nuestra realidad. Definitivamente. Perdón que voy a la universidad en lo particular, pero empezaré por cualquier carrera. Hay 3 ejes, es un triángulo sobre el cual pensar, que es saber, saber ser y saber hacer. Son esas 3 condiciones que cualquier carrera de disciplina tiene que desenvolverse. Nosotros, en tanto que humanidades, o con temas de objeto de estudio, los changos pelones, tenemos un énfasis sobre el ser, porque nuestra indumentaria es nuestro cuerpo y lo que podemos desarrollar sobre eso. El saber ser administrador, sustentado en el saber y ligero sonoramente en el saber hacer, a pesar de que las condiciones de mercado universitarias premien el saber hacer porque es impresión de títulos para producción de mano de obra para el mercado, a pesar de que te premia eso, tú te vas a encontrar en la universidad con eso. Te van a decir de que cómo se hace el FODA, que sin decirte nada, o sea, ahorita les hago la guerra contra los podólogos, pero no me fodan, por favor. Vale. La condición sobre este saber hacer, que es lo que te vas a premiar, es una serie de herramientas administrativas que tú las ves y así dichas de pronto, güey, parecen estupideces, ¿no? Directamente, o sea, hay una técnica que se llama el método de Fick. En este método consiste, güey, en preguntarle a una serie de expertos, güey, preguntas random o descontextualizadas, güey, para que te den un criterio y a la hora que te dan ese criterio, güey, le vas haciendo preguntas más específicas de tal manera que sacaste tu asesoría sin pagar la asesoría. Pero al final solo es hacer preguntas, güey, a vato random, ¿no? O sea, el método suena imbécil así como técnicamente, pero en contextos de empresarios, güey, a niveles expertos, güey, la verdad es que es una cosa muy lista. Ese es el problema con las técnicas que se van a enseñar en la facultad, que suelen dártelas descontextualizadas.
es importante el contexto. Entonces la filosofía que se tiene que saber, o que se tiene que tener cuando menos la observación que se debe sofisticar, va respecto del entorno. El administrador tiene que vislumbrar el entorno. Ya está muy claro hasta a niveles teóricos que no existe cosa tal como cualquier empresa bien administrada no necesariamente va a subsistir o a ser exitosa o a crecer o cualquier que sea la meta. Como esa no es condición, como la organización está en un entorno, el enfoque del administrador tiene que ser sobre interpretación del entorno a muchas escalas. Es una disciplina netamente o de origen multidisciplinar, porque el administrador, o sea, este saber ser administrador, consiste en, cuando menos, jodido, el más idiota de todos los administradores, en tanto que administrador, te tiene, sobre una condición cualquiera, te tiene que dar cuando menos 4 interpretaciones radicalmente diferentes, que son las áreas funcionales: mercadotecnia, finanzas, operaciones y recursos humanos. Te tengo que hacer cuatro diagnósticos radicalmente diferentes, de a pie. Obviamente le puedo meter más, puedo hablar de TICS, le puedo hablar de ética, pero ese sería el corto. O sea, siempre el descolocar el foco, el cambiar la perspectiva, o sea, el entender distintas maneras de pensar, distintas formas de comunicar y el saber conjuntarlos, dirigir. Digamos que esto lo diría claro, lo veníamos platicando acá con el siguiente invitado. La administración es la disciplina perversa. La administración es la disciplina para ejercer mi voluntad en el mundo. Porque puedo. La pregunta es cómo. Y ese cómo está en la administración en tanto que ciencia. Ok, güey, muy interesante. Muy cabrón, ¿eh? Sí. Bueno, ahora hablando más respecto a tu experiencia durante el estudio de esta carrera en tu facultad, ¿cuáles dirías que fueron las materias que más o menos consideraste útiles o necesarias para este desarrollo de tu filosofía, como la llevaste a cabo? Del pensamiento. Para tu pensamiento y en general para el resto de los administradores. Sí, tanto obligatorias, como igual si podías darnos algún datito de una optativa, por la banda que quiere tener un enfoque igual más profundo de la carrera, sepa por dónde irse más o menos, güey, qué materias meter, qué áreas más o menos está intentando. Mira, el otro día estamos haciendo el análisis con el profesor y el problema es esta confusión. Vamos a partir de un chiste que la banda conozca, ¿no? Los ingenieros industriales son administradores con casco. No. ¿Por qué? Esta es la parte que no se dice. El ingeniero industrial es el especialista en términos de operaciones. Lo que sea, cualesquiera que sea el producto que la organización genera. El producto es un englobador de objeto-servicio, ¿no? Hay una diagonal ahí. Y se asume con el producto. Él es un especialista en esas condiciones. Ellos van a reparar mucho en pensar cómo tiempos y movimientos, cómo lo muevo más, cómo hago esto más eficiente o más lento, o sea, la operación netamente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles eran las materias? Las materias, ok. Por esta condición, por el pasado de la administración Taylor, tanto que primero ingeniero y luego administrador, él tenía su sesgo de su otra disciplina y sus estudios propiamente, que es estos temas operacionales. Por eso habla él muy directamente de tiempos y movimientos. Con ese sesgo se piensa que el administrador va a las organizaciones a hacer. Y para hacer necesitas técnicas, necesitas números, y necesitas una serie de cosas que puedan ser más o menos ciertas dependiendo de la época de administración en la que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de 100 años de disciplina propiamente reconocida como académicamente. Entonces, en la facultad en específico hay más materias abocadas a temas de operaciones que a todas las demás. Ok, güey. Okay. Por ende, esa acción te lleva a pensar de que vas a hacer, que tienes que pensar en temas operacionales. Y es muy común, por pura pinche estadística, por el hecho que tienes más materias de operaciones, que termines queriendo especializarte en operaciones. Pero la verdad es que tú no eres capaz de adquirir un conocimiento competible. O sea, empezando que te formes propiamente en estas materias y digas claramente que te quieres especializar en operaciones, no eres competencia nunca para un ingeniero industrial. ¿Y
perdona que te interrumpa, he visto muchos casos de empresas, güey, en la que el administrador general es un ingeniero, güey, dado a que la competencia con el resto de administradores en tema de operaciones pues, no va a competir. Entonces el administrador tiene que tomar otro enfoque, güey, para recuperar esta importancia dentro de una organización, que son las materias en las que te estamos contando, como que Sí. más o menos qué lo sería. Sí, Entonces, al final, lo más importante para ti sería que tú mismo te educaras a ti mismo. Sí, cualquier condición de saber tiene que ver con la autodesarrollación del cuerpo con base en algunos textos. O sea, el proceso de aprender siempre es autoinducido y el otro lo único que puede hacer es incidir de mejor o peor manera en ti. Así como te digo que está mal pensar que puedes competir en temas operacionales con ingenieros industriales, te voy a decir lo mismo de recursos humanos y lo mismo del mercado técnico y lo mismo de finanzas. Tú no eres ninguna de esas cuatro cosas. Tienes que hablar con esos cuatro changos en su idioma de changos, pero no, es que los animalizamos perfectamente, los caracterizamos. Hay una que es la caracterología de la administración que te habla así groseramente de las cosas. El tema es ese. Primero entender que no eres ninguna de esas cuatro cosas. Entonces lo tuyo está más en temas de ética. La Facultad de Contaduría y Administración 90 veces heroica, 91, no sé qué vamos. Honorable mérita. Hace bien poquito, güey, en el veterino con aquella de la URSS, güey, abrió materias de ética. La ética como este acercamiento a la filosofía, porque no sé si me han enterado, güey, pero las organizaciones de repente no son de todo éticas. No. Quizá un poquito no, entonces por una condición ¿De más... qué estás hablando, güey? En Shark Tank dicen que sí, güey. Sí, güey, esos güeyes le dan millones a varios vatos sin pedirles casi nada a cambio. Son muy buenas personas. Sí, lo que nunca te hablan es la inversión en Shark Tank, ¿no? Pero el Shark Tank va a otras podcast. Sí. El tema es este. Tú como administrador tienes que irte a materias que tengan como objeto de estudio el entorno. Y ese objeto de estudio como entorno lo vamos a pensar a través de las materias de ética. En la facultad hay toda una gama de materias de éticas, no se abren porque la gente no se pide, o sea, créanme, lo he visto, yo he abierto materias a base de tráete 10 cabrones, acosa al burócrata de turno, y vas a ver que te abren la materia de mala gana, y el profe quizá no será la mejor bola porque le van a decir, Juanito, te toca dar clase grupal, está bien. No, yo que sé de eso, ¿no? Puedes tener esa condición, pero sí, te la bibliografía para allá. Es eso. Las materias de ética son de la rama de ética, son las que se deben conocer, porque ahí está el pensar sobre administrador y no pensar que vas a ser un especialista en un área, en algo que no puedes conseguir de esa manera. No manejas con tanto expertise Como como las nosotros. personas que se dedican específicamente. Justamente en temas de finanzas, por ejemplo, en contabilidad, güey, el administrador, más que un contador, que para eso el contador, güey, se vuelve una persona que tiene que interpretar, güey, y analizar hacia qué decisiones tomar, ¿no? Bueno, esa es la frase clásica de la carrera, la toma de decisiones, ¿no? Entonces, creo que el análisis ético de la toma de decisiones, güey, le puede dar la diferencia, güey, a un inversionista, a un socio, tal vez, en la manera en que quien contrata para ser el administrador general, güey, pues si tú tienes todavía temas de experiencia y aparte eres una persona que tiene una buena rama en ética, güey, que como dices, da esta diferencia, güey, en finanzas, pues contrata un financiero, güey, ¿no? O un mercadólogo, un mercadotecnia. Pero un administrador general lo contrato para que tenga un pensamiento muy distinto al resto de las áreas, güey, y sepa ser el capitán del barco, ¿no? Entonces, está muy chingón eso, güey. Las materias de ética, güey, creo que es de lo que muy poco se habla. Y justamente yo apenas lo hablaba con mi familia, güey. El tema de ética, por lo menos en mi carrera, muy pocas veces se toca, güey. Muy pocas veces, güey. Entonces sales y dices, es que es de la UNAM y me robó tanto dinero mi abogado, güey. Sí, o sea, se robó porque sabe, porque en la UNAM le dieron las bases, güey. Pero jamás le hablaron de ética al vato, güey. Entonces tiene todo este conocimiento, güey, y existen Salinas de Gortari, güey, egresados de la UNAM, que todo el tema de ética se lo pasan por Yo creo que deberíamos de meter temas de ética, no nada más en esa carrera, sino en todas las carreras. Porque en el área 1 tampoco es como que te hablen mucho de la ética, ¿no? O un médico que en lugar de verte como paciente, porque la medicina, temas de veterinaria, etcétera, tienen esta reputación de ser hasta heroicos, güey, ¿no? Es que yo soy un héroe y quiero salvar vidas, güey. Sí, no mames, pero a tus pacientes los ves como clientes, no como pacientes, entonces, ¿de qué estás hablando? Entonces, sí, este tema de ética, güey, que un administrador no lo diga, güey, es muy interesante porque alguien te diría, no, güey, tienes que hacer dinero, ganar es ganar, diría Toretto, ¿no? Tienes que hacer un buen de dinero, entonces, no importa cómo llegues, güey, Elon Musk,
pero tú lo ves desde un ámbito que es que tienes que hacer la diferencia de este lado. También tienes que ser tener, pues tú también es necesario, pero no es lo de materia. No quisiera decir varias cosas de gente, no quiero que vayan a las materias de ética con que le van a moralizar o ninguna de esas cosas. Claro. Se llaman así de ética porque son un tipo de materias que es de pensamiento. Realmente son materias que están pensadas en términos de análisis del entorno. Analizar el entorno es lo que están pensados y obviamente pues, tienen sus variables de que comportamiento ético organizacional y tiras por el estilo que no son otra cosa que cuentos baratos moralismos. Pero es eso, o sea, el pensamiento respecto al entorno. Al final tú te paras en la organización y ves que tu organización puede peligrar por una u otra condición, cosas que no te puedes imaginar. Esta madre del code, por ejemplo, no lo metí al joda. Te puedes meter esas solicitudes. Tienes que estar viendo ampliamente para adentro y para fuera de la organización. El parar de ahí es lo que tienes que hacer para que seas administrador. De otra manera, eres un empleado. Y esa es una reducción de poder y es un saber estar. Obviamente eso no significa que yo ya por pensar, ya voy a ser el jefe, y voy a ser Mark Zuckerberg, que es otra mitología del emprendimiento, pero bueno, eso también es otro poco. Sí, el coaching y el emprendimiento son temas que dan para mucho. Quiero preguntarte un poquito, güey. Todos sabemos que la administración a veces se vuelve, decían, ¿no? Que en polacas dan la administración pública y en Facultad de Contaduría la administración privada. ¿Cuáles crees que deberían de ser los enfoques que una administraduría en el campo laboral le podría dar? ¿Crees que la única manera de ejercer tu carrera es administrar una empresa como tal? Porque mucha gente cree que la administración que dan en la UNAM es administración de empresas, cuando no lo es. O sea, sí obviamente va enfocada al sector privado, pero siento que pueden haber muchos enfoques en temas de investigación, docencia. ¿Qué otras maneras crees que puede un administrador ejercer su carrera en México? Mira, el objeto de estudio de la administración son las organizaciones. Sí, la carrera se llamaba en algún momento administración de empresas, pero como somos tan humildes y encantadores y carismáticos, güey, dijimos pedantemente, le quitamos el apellido de empresas y nos llamamos administración a secas. ¿Por qué a secas, güey? Porque los puestos teóricos de lo que se ve en la carrera se supone que sirve para una organización cualquiera, privada, pública, sector social, me atrevería a decir estatal, salvo que venga un administrador público, güey, aquí en todos los países. Salvando lo que pueda decir la otra edad, ahí en la administración pública, cualquier organización es susceptible de mi gestión y de mi administración estratégica. ¿Y qué me preguntaste? ¿Qué campo laboral puede encontrar un administrador en México? Más allá de solamente ser un administrador en una empresa privada. Ya nos enfocaste un poquito que puedes administrar cualquier tipo de organización, güey, no solamente en el sector privado. Sí, también hay que contar que eso es una pedantía de nosotros. Ajá, y ahora en temas, ¿hay área de investigación en la administración? Sí, muy amplia, pero para terminar tu pregunta, ¿dónde es tu campo laboral como administrador? Cuando eres administrador, güey, entiendes que una organización, salvo pedos ya ontológicos, son 3 personas o más. En tanto que existan 3 personas o más a las cuales puedas dirigir, tienes una organización. Y en tanto que esa organización pueda subsistir, tú tienes tu mercado laboral. O sea, podemos pensarlo por temas de emprendimiento, podemos hablarnos de pymes, que es más probable que trabajo en pymes que otra cosa. ¿Qué es pymes? Las pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea, los changarros de toda la vida, pero son más bonito pymes. En un podcast que hacen 3 vatos y un becario. No, o sea, exactamente, aquí hay una organización, o sea, no sé quién la dirige, hay temas de poder que son medio perversos de anunciar, güey. Sin paga. El becario es el verdadero becario es líder. el líder. Él es el líder. La mente maestra detrás de todo. Todo esto es un show para conseguir una sugar mommy. Exactamente, ¿no? ¿Quién es la puta de quién? Esa es la pregunta que hay que... Axel es la puta de todos. Que hay que buscar, güey. Pues bueno, ya tenemos claro quién es la puta de todos, pero luego ya los cambios de grupo. Ahora, sigue. ¿Quién sigue? Todo este discurso es para en algún momento volverse el administrador de esta Ajá, sí, organización. No. Acá no vamos a tener a nuestro tiranito. Sí, no necesariamente tiramos para allá, pero no. Obviamente el administrador que si le interesara gobernarlos a ustedes,
tendría que hablarles bonito y mantenerlos a ustedes distraídos de tal manera que nunca reparen en el hecho de que Se les está gobernando. a menos que sí lo quiera o así lo requiera, o que las vicisitudes me lleven a tener que arreglar mi condición. Es como jugar a Among Us toda la vida, güey. Eso es muy interesante, güey. Lo dirás de broma y yo creo que entre broma y broma tú siempre dices cosas en serio, güey. Este tema de que un administrador debe de tomar un papel mucho más inteligente a la hora de dirigir una organización, ¿no? Esto de te estoy engañando, de que no te estoy gobernando, pero te estoy gobernando, güey. Es muy interesante porque eso no te lo enseñan como tal en la universidad, güey. Eso es tema de que tú tienes que tener ese perfil para que puedas dominar bien una empresa. Si se está hundiendo el barco, güey, y todo el departamento de Contraloría está vuelto loco, ventas, compras, el administrador dice, tranquilo, vamos bien, aunque vayamos de la chingada, güey, pero voy a sacar este barco. Si tú ve a la caldera, a apagar la caldera. O sea, también eso hay que tener algo muy claro como administradores, porque pocas veces se dice. No toda resolución que vas a dar a la organización es positiva. Okay. O sea, tú tranquilamente puedes dar una decir, no, ¿sabes qué? La empresa vale verga, los empleados, güey, pues a la calle. Hay que saltar del barco. Hay que saltar del barco. Ya salten unos cuantos para que se pueda agarrar flote. Ya tú podrías decidir si simplemente sales del barco o dejas que se incendie solo, o lo quemas tú. O tiras a los demás. Y te vas a Panamá, güey, mientras... Pero precisamente es, vamos a romper el barco a hachazos para que cada quien tenga una tablita en la que anotarse, ¿no? Que O no, para pagar a nuestros proveedores. Sí, eso es viable. Sí, es que les queremos pagar. Es cuestión de administradores el que tiene que Eso ya ver tiene cuál que es ser. la opción correcta. Claro, eso ya es, Sí. exacto, es el término que vas. Ser una persona, mucha gente, y te lo digo como que he escuchado en muchos lugares, en Ciudad Universitaria por lo menos, toman a nuestras carreras como una burla, de conta y administración. Contaduría. Yo metiéndote conmigo, ¿no? Sí, Somos no les conta, güey, pero... Ahora somos amigos con No creo que si algo alguien le falta respeto a la administración, o sea, que todo Sí, sí. sistemáticamente, güey. Y me parece muy interesante de que digas, ok, quieres estudiar administración, no solo es lo que te van a enseñar en la universidad, no solo es dirigir a nivel técnico, a nivel teórico, a nivel práctico una empresa, es ser una persona, güey, que tiene que no sé, güey, investigar demasiado, güey, tener un buen fundamento atrás, porque estás hablando de una persona que toma decisiones, güey, que no puede dejarse guiar solamente por lo que ve en la universidad, sino que tienen que estar teniendo información de todo lado. Tú lo que decías de filosofía, güey, obviamente te va a dar un panorama distinto al administrador de la empresa al lado, güey, que solo se queda con lo que vio en la UVM, güey, o en su universidad, ¿no? O sea, tienes que darle un enfoque mucho más amplio, más integral, güey. Eso está muy chingón, güey. Mira, Pues a ver, quiero empezar con una pregunta, yo creo. Acércate, Macario, para que te... A ver. No, nada más de ahí puedes hablar, no, sí se te oye. como Huxi. O sea, ya que hablan de este tema, ¿tú qué le dirías a una persona que quiere estudiar esto o que le llama un poco la atención? O sea, ¿qué le dirías para ver si él se decide a estudiar eso o que mejor prefiera y escoja otra carrera? ¿Cómo vendes tu carrera? Ajá, exacto. No. O sea, que el papel que esté jugando. O ¿Qué sea, dirías, güey? Tú necesitas tener este perfil, güey. Yo no te veo tanto en la O sea, como tú vas a hacer esto, como lo decían con esta analogía del barco, o sea, tú vas a estar a cargo del barco y puede que hagas que este barco se hunda por ti, o sea, ¿cómo les explicarías? O les dirías, ya no vengas a esta carrera, No vete a vengas a otra esta mejor. carrera, sí. A la Ah, chingada. sí. Un preparatorio no te lo está preguntando, güey. Ujú. ¿Qué le dirías a un preparatorio? Sí, mira, por condición cruel y contingente, güey, lo primero que voy a tratar yo es de disuadir. Ok. O sea, ya No necesita más competencia, ¿no? Sí, claro. sí, sí, exactamente. No necesitamos Claro, amistades, claro. ahorita somos un chingo, güey, y la mayoría están mal formados. Muriéndose de hambre. Y la verdad es que están haciendo daño a la disciplina, güey, aparte de la que ella misma se hace a sí misma. Lo primero que te voy a decir, no lo hagas. ¿Por qué? No necesitamos más administradores en este mundo. Lo que sí te voy a decir, si te viene un perfil, son temas de carácter. O sea, tú tienes que ser una persona con capacidad directiva, tienes que tener esta condición, hablemoslo así. Lacan decía, la masa siempre quiere un líder. En unas condiciones organizacionales, o sea, un grupo de personas, un grupo de güeyes ahí, siempre surge un liderazgo. Si tú no desarrollas, si no soy capaz de percibir que tienes esa capacidad de desarrollar un liderazgo, real. un liderazgo real o tomar posición y compromiso respecto de una dinámica social, no te invitaría a dicha condición. Suponiendo que ya cumples con ese carácter que yo pudiera llegar a conocer, o sea, esto no significa que no lo vean, no lo tengas. El hecho, si yo lo detectara y te viera, te decía, mira, la administración como disciplina cruel
es tomar decisiones. Te estás llevando eres capaz de llevarte entre las patas o no a muchas personas. Hay mucho tiempo que eres capaz de beneficiar y cambiar el entorno a través de tu voluntad, de lo que quieres ver en el mundo, ¿no? Tienes esas dos condiciones y es un reto. Esto significa un sacrificio, significa ser el otro, siempre ser segregado, significa ser tachado de mamón, significa no ser amigo de nadie o ser altamente selectivo con quien puedes considerar tu amigo. Te estoy pronosticando una vida solo, en un gradiente de soledad, ¿no? Sí, de un liderazgo. Un liderazgo cruel, ¿no? O sea, Sí, exacto. Sí, al final el líder no llega con todo el mundo a la cima de la organización. El líder está solo y tiene que tomar las decisiones. En cuestiones... Para terminar la pregunta, o sea, lo primero que hago yo es sucederlos, le digo a la gente no lo estudie, a menos que tengan esta condición y tengan este pensamiento cruel. ¿Te crees capaz de eso? Crueldad. Más que persuadir tu carácter bandero, te retaría. No tienes huevos. Okay. Puto. Sí, o sea, vería. Y ese reto tener el planteamiento de que tú digas, ¿qué no? Cámara. Vas a ver, güey, te voy a hablar de temas, güey, y voy a revisar contigo, güey, y ya podemos hablar de un desarrollo, porque es eso, o sea, los administradores, a diferencia de los contadores, somos muy tendientes a no querernos entre nosotros, o sea, como todos somos unos mamonas, y nadie nos llega a los talones según nosotros, no somos comunidad, pues son muy diferentes de los contadores, ellos de comunidad, tienen el colegio de contadores. Vamos a Entonces, Pero el también ambiente depende de cómo te respondan, ¿no? Si te responde hablando, respondiendo con palabras, o si te para y te suelta un vergazo. Pues ahí yo diría que ya no estoy hablando con una persona, sino con un animal, ¿no? un pinche animal. Sí, o sea, ya no estás hablando entre administradores. Ya no sería ya no estás hablando- las estás hablando de una cualidades persona de un administrador, no universitaria. contaría, no cuenta como responderte, como Sí, sí, los sí, naturales. No podría intuirlo yo. Ok. No significa que no tengo, obviamente, pues yo también he estado vergas, o sea, también todos tenemos esta condición animal, ¿no? Pero yo no podría intuir que tú Sí, la tienes. esas capacidades. Y quizá también mi forma de decirlo y mi retórica no sea la más adecuada. Bueno, tú estás retándolos al final de cuentas, es el objetivo también. Ahora- que se sienta Sí, desafiado. pero no fomentaría no ser administradores. Que, bueno, mucho a tu pregunta, güey, yo creo que los morros que quieren estudiar esta carrera se van a plantear muchas cosas, güey, antes de, es que es una carrera que te da dinero, güey, ¿no? Hay mucho músico frustrado, güey, mucho güey que sus papás les dijeron, es que tienes que estudiar una carrera porque te va a dar dinero. Ajá, por mientras. Ahora, Mucha gente tú que también estuviste, la güey, en el TEC de Monterrey, tienes más o menos esta opinión acerca de la principal escuela de paga, güey. Y la principal escuela pública, güey. Sí. No, ¿Qué pasó? Otra vez repítelo. Sentí algo. tú que vienes del TEC de Monterrey, güey, que tienes un poquito este panorama de la escuela privada y la escuela pública, güey, de los dos grandes ejes que son en México, en la UNAM y el TEC de Monterrey, güey, ¿qué crees que le hace falta a la Facultad de Contaduría y Administración, güey? ¿Cuáles crees que son sus deficiencias, güey? Y que puede mejorar, güey, para atraer profesionistas que cumplan con este perfil que nos acabas de dar. Para empezar, o sea, los sesgos ideológicos de la facultad es pensar que son el Harvard con J aquí en México, ¿no? Pensar que porque ellos hablan en temas de administración, tienen que comportarse como ellos y llegar a hacer lo que ellos hacen. Primero, dar cuenta que no están compitiendo con Harvard, número uno. Número dos, La competencia siempre debe ser personal, contra ti mismo, ser mejor que lo que quieras. hay un factor ahí, pero no, digamos, ahora estoy hablando del entorno, ahorita vamos a la condición interna. No sigo un buen comentario ahorita, no voy a reparar en ello. El punto es no peleas con Harvard y tampoco peleas con el de Monterrey. No es por chingarlos de poli, güey, pero no me peleo contra un tecnócrata. Estoy peleando contra un universitario. Soy una universidad y mi preparamiento yo pienso mucho en universidad en términos alemanes o alemanescos, que es el universitario respecto del conocimiento. Primero es eso, o sea, yo soy una universidad, voy por el conocimiento universal, aquello que es verdadero. Después de eso, ya me meto a temas de investigación, me meto a temas punteros, invierto en temas de generar conocimiento de la manera más sistemática o relevante posible, güey. A través de hacer toda la investigación que hace falta que te cagas en toda la condición organizacional a escala México. De verdad, mi realidad empresarial o organizacional. ¿Y cuál fue la pregunta?
¿Qué crees que le hace falta a la facultad en cuanto a la administración? Dar cuenta de quiénes son sus competidores de verdad, poner a hacer lo que el área más importante que tienen ellos, que en este caso es investigación, porque esa digamos que sería como su grado operacional, o sea, al final ellos generan contenido, como industria cultural los podríamos ver como una negocio que hace servicios intangibles hacia la mente de las personas, en tanto que eso tienen que elevar la calidad de los papers o de los documentos o de las investigaciones que están haciendo. Y al mismo tiempo que hacen eso, tienen que aligerar la estructura, tienen que resolver problemas con sindicatos, que eso ya no es propio de la facultad, sino de toda la UNAM, y tienen que convertir a los docentes, entender que los docentes son la condición más importante. Yo metería de putazo doctores cuando menos en los primeros 2 semestres, porque no hay nada más descuidado en una facultad que los primeros 2 semestres, y no hay nada más importante que los primeros 2 semestres. Sí, que son la base de la formación y esas bases las vas a usar, quieras que no, en el resto de tu carrera. Y a lo mejor las aprendes bien a madrazos o las aprendes bien de la mano de un profe, pero pues qué mejor que tener un profe que te diga, ¿vas bien de la mano? Justamente eso, competencia con Harvard que me mencionas, se me viene mucho a la mente estos salones que implementaron en la facultad, que la verdad, a mi gusto, sirven más como nada más decirte es que esto se está haciendo, pero no esto se debería de hacer, güey. Porque no es una clase como tal que me haya servido en nuestra carrera. Bueno, ya pasado todo este tema de la carrera, de tus estudios y todo esto, vamos a pasar un poquito a lo que son las notas que te mandamos previamente para que les echaras un ojo. Vamos con la primera, ¿sí? ¿No hay problema? Es, advierten quiebra de ley ante comida chatarra. Que lo voy a explicar un poco. Según datos de la CONACOPE, una previsión de la CONACOPE, nos dice básicamente que posteriormente de la pandemia, la mayoría de las pequeñas industrias de la Ciudad de México, el 30% aproximadamente de estas, terminaron o cerradas o con deudas. Entonces, si se aplicara una ley similar a la que se aplicó en Oaxaca en contra de la comida chatarra a menores, ¿qué es lo que pasaría? Pues, que según ellos, pasaría que aproximadamente 600,000 personas terminarían más perdiendo sus trabajos y dado que de estas tiendas, estas pequeñas empresas de abarrotes, tiendas de abarrotes, la tiendita de la esquina, aproximadamente el 80% de sus productos están dentro de esta comida chatarra, el 80% de sus ventas son parte de estas ventas y se verían gravemente afectados por esta ley que le prohíba hacerlo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo se verían afectados y cuál debería ser la respuesta de todas estas pequeñas empresas ante esta ley, esta posible ley? Ok. No hay planos de interpretación respecto a eso. Estamos hablando de pymes, changarros. La lógica, ¿cuál es de los changarros? Estas leyes no suelen hacerse para changarros, o sea, pasan a chingar los changarros, pero no es su ley. Esto es un pleito de poder, güey. Ya lo vimos ahí un ejemplo muy claro con Coca-Cola y Felipe Calderón hace unos años. Dijeron que iban a quitarlos de las escuelas de cooperativas y fue un pleito de poder bien neto, güey. Se cantaron el tiro de la siguiente manera. Llega Felipe Calderón, güey, les quiere cobrar más impuestos y les quiere quitar cuota de mercado por algún capricho político, güey. Coca-Cola hizo facto, le dijo, pues mira, lo sencillo. Si tú me metes esa ley, me voy a desemplear a esta cantidad de cabrones, güey, que tú no eres capaz de emplear. Capaz de emplear. Y más chingona que eso, güey, me voy a ir a Filipinas, güey, que es un mercado, güey, que consume mejor que tú. No es un mercado tan grande también, o sea, también lo decía con los huevos acá, güey, tampoco se quiere comprar el mercado. Pero ese pleito ya se resolvió, güey, y el gobierno dobló las manos respecto de las empresas, en este caso Coca-Cola, ¿no? Y ahora en Madero tenemos una tienda oficial de Coca-Cola. Exactamente, y se ve claro quién terminó el pleito, ¿no? Esta interpretación, pues obviamente tiene corrientes economistas, güey, datitos por ahí, interpretaciones, para sacarte una cifra, güey, que podamos hablar diciendo números por ahí, pensando que significan algo. La condición es esta. Esto no deja, organizacionalmente se explica de la siguiente manera. Existe una organización llamada gobierno que tiene alguna interacción con otras organizaciones llamadas pymes. ¿Qué cantidad de interacción suele tener el gobierno respecto a las pymes? Muy poco. Ahora, pymes pensando en una organización formal. Una organización informal que es un changarro que es abro las puertas y tengo una freidora y voy a hacer papas. En barrios donde existen estos lugares, tiene una baja interacción con estas personas, no es el fin de la ley.
Estas organizaciones subsisten por una ventaja competitiva geográfica, que es esta. Una ventaja competitiva geográfica es: mis consumidores son los aledaños y me consumen únicamente, y solo me van a consumir únicamente por la condición de que estoy cerca. Lo han vivido ustedes desde el lado de consumidores. ¿A qué tienda van? A la que tiene mejores precios, tiene un plan estratégico, tiene la chingada, o la que está en la esquina. La toma de decisión del cliente es así, sencillo. El decir que esta ley va a generar tantos empleados tiene sus lógicas y su interpretación, habrá que meterse en los detalles del estudio, pero el hecho de que meta una ley así y los changarros van a cerrar, no podemos aventurarnos tan loco, güey. Porque, pues, si bien la señora que pone su changarro, o el señor que pone su changarro, güey, no están muy enterados de muchas cosas, güey, puede ser que les pase sin pena, sin gloria. Ahora, condiciones de amenaza. El gobierno, en tanto que organización, es dueña del mercado de la violencia o tiene una porción importante de ese mercado. Entonces, lo que va a hacer es más susceptible a penas de corrupción. Va a llegar el tira a tu changarro y te va a decir, güey, híjole, si no se ve de que la chingada, güey, y les voy a cerrar y que la verga, o un promotor o alguien de la delegación, y pues va a haber más condiciones de corrupción. No es el acabose de los changarros y sus papitas. Mucho menos. Sí, pero y ya se está. Y en ese aspecto, por ejemplo, también hay que considerar que muchas familias no consumen este tipo de productos con este nuevo etiquetado, con estas nuevas leyes de que no lo vendas a menores y demás, porque quieran o porque les parezca la mejor de las opciones, lo hacen porque es rápido, es lo que hay a la mano, etcétera, etcétera. Y ahí al final un papá no va a dejar de pasar eso, te voy a cocinar, voy a sembrar o voy a hacer otro tipo de actividades para buscar otras alternativas, ¿no? ¿Cuál creerías que es una mejor alternativa para buscar hasta cierto punto una mejora en la alimentación de la infancia? Pues mira, ahí la ley se lo está diciendo bien en temas de que pues, un niño es tan difícil de comprar chorromacos y porquerías en general. Este excremento con bajo valor nutricional que nos hace pasar por comida llamada frituras, todo ese tipo de cosas, güey. No, yo lo digo así de crudo, güey, porque esos productos son exactamente eso, o sea, excrementos, o sea, aceite vegetal, o sea, es un proceso terrible si te metes en las entrañas, güey. Es casi tan feo como ver los documentales esos de gente que mata por comida, así. Digamos, es muy bueno, beneficioso para el hecho de que no le vas a permitir al infante, güey, un consumo tan vicioso como puede ser de los churrumacos, así como no les permites el alcohol y la chingada. Es valioso por ese tema. Ahora, la pregunta es, o la pregunta que sería una organización es, estos niños siguen teniendo, güey, su mandado para comprar chingaderas. ¿Qué chingaderas que sí les voy a poder vender? ¿No? Habría que meterse en las artimañas de la ley y cómo se configuren para ver qué nuevos productos van a suplirse y qué productos sí se van a dar. O sea, obviamente, seguramente se va a enfatizar una condición esta de libre de gluten, ¿no? Toda esta ideología en términos de saludable, que tiene azúcar grasas, que tiene, no sé, igual carbohidratos. Sí, además viene de la planta de tal. surge una cultura de estas de que vitaminas, de chingadas. Se van a generar nuevos productos de alguna manera. Y esto a ver cómo se acopla con las estructuras organizacionales de producción que tienen estas organizaciones. El tema es eso, ¿cómo logramos que los niños ya no coman porquerías? Hay que ofrecerles no comer porquerías. Podríamos ver próximamente que los carritos, así como Sabritas en sus tiempos se nutrió mucho del güey de los carritos, los güeyes que vendían carritos vendían originalmente Sabritas. Podríamos ver una suerte de incidencia en los carritos de frutas, ¿no? Y ese tipo de cosas que también son preocupantes en términos de azúcar, porque la fruta tiene un alto contenido calórico y la chingada puede haber una tirada para allá, pero bueno, es muy aventurado hacer este tipo de cosas de momento. Esencialmente es eso, o sea, lo que podemos ver es para grandes organizaciones, una extrapolación o un aumento en lo que entendamos a día de hoy por producto saludable. Sí, hay una ventana de oportunidades, me parece, para empresas que tienen productos, por ejemplo, Salmas, ¿no? Que es una marca que sueles utilizar cuando estás tratando de cuidar tu alimentación, pues puede aventurarse a iniciar en el producto las frituras, manteniendo esta iniciación de que mis totopos son horneados, no fritos. O sea, hay una ventana para las empresas, para las pymes,
que puedan incursionar en este nuevo campo, ¿no? Sí, pero con este pensamiento, o sea, por ejemplo, a Salmas también todas estas marquitas que según esto son sanas, que no lo son, también se le llevaron entre las patas con estos etiquetados. Es obvio, o sea, aquí se hace un análisis científico para poner una etiqueta u otra. Y también se les llevaron entre las patas, entonces ya no va a basar con esa condición, o sea, va a tener que haber un replanteamiento y un rediseño del producto. Obviamente lo principal los criterios van a premiar esto: mi capacidad instalada, la capacidad instalada del mercado y mi posibilidad para eso, para sortear ambas condiciones, güey, y hacer que esas condiciones jueguen mejor, si es que puedo tal. Pero al final no se pierde un mercado importante, o sea, como los cigarros, o sea, el hecho de que las tabacaleras se inicien en el mercado de los menores de edad, pues no les representa, es un golpecillo, pero no, pues tampoco es un No, fuerte, ¿no? O sea, ustedes y yo aquí mismo estamos comiendo unos churrumacos y somos mayores de edad, entonces no la pena, ¿no? O sea, el grueso fuerte de su mercado no se ve afectado, le quitas un nicho, bueno para ese nicho, pero no, eso no significa que se acabó el tema, mucho menos. Hay todavía muchas cosas que hacer y vimos que ahí estaría el pensamiento interesante, ¿no? En esos términos, o sea, develar muchas condiciones para generar una operación o una estrategia sustentable. Y sí, hay temas de emprendimiento que pueden surgir por ahí. La cosa es dar con el producto. Yo creo que ahorita, en tanto que chilangos, no podríamos develar esa condición. Yo creo que si existe tal planteamiento y dicha condición, no vendrá de alguna capital ni ninguna urbe. Quizás puede haber una readaptación de, no sé, en algún lugar en la sierra que coman un camote que es dulce y muy rico, algo así. Lo develaría yo así. Ok, güey. Pero tantito regresando a lo de la fruta, también es un dilema el hecho de que, por ejemplo, en la Ciudad de México o aquí mismo en otros lugares de la Ciudad de México, ves el problema de que los costos de un vasito de fruta pues son más elevados de lo que te podría costar, por ejemplo, un mango a lo que te cuesta el vaso de mango. Entonces aquí es igual como este dilema, ¿no? O sea, aquí entra el niño pensando que le sale más barato comprar unas sabritas que comprar un vasito de fruta. O sea, ahí está como ese dilema y Sí, el tema de costos tiene que ser interesante en el tema de emprendimiento, ¿no? Para que puedan competir con el mercado y no tenga esta fama de que lo natural es más caro, ¿no? Y también es como una falta de gusto, o como no sé si se podría llamar educación al gusto de la fruta, pero por ejemplo, aquí incluso hay verdulerías y la gente no va a comprar fruta, no todos van a comprar fruta, prefieren ir a la tienda. O por ejemplo, el problema que se vería en una ciudad, como la Ciudad de México, ahí no tienes tanto acceso en muchas zonas, a lugares donde vendan fruta a granel, no sé cómo se le podría llamar, y tienes que recurrir, por ejemplo, a un centro comercial donde es muy cara y además de cara es empaquetada, y o sea, hay muchas incoherencias en todo eso, ¿no? O sea, muchas controversias y también desventajas y por eso también es un problema. Por eso comentabas lo del carrito de fruta, ¿no? Que te suele ser más natural que si la compras en el Oxxo, me venden manzanas. Sí, las venden. O por eso, o en McDonald's, por ejemplo, ¿no? Donde te chorean de que están vendiéndote fruta fresca, etc. Su bolsa toda oxidada de fruta. Si esto se aplicara correctamente, podremos, pero lo pongo así ahorita que se acerca de la panadería. Los güeyes de los tricicleros de los panes, cuando menos en Chilangolandia, cada uno de ellos vende aproximadamente 100 panes al día. ¿Okay? Esto lo hacen así, ellos saben que son capaces de vender eso, buscan vender eso y le echan ganas, ¿no? O sea, venden algo así como 100 panes de a 8 pesos cada uno. Es la meta, sí. Ajá, hagan ustedes las matemáticas consiguientes, ¿no? Pues con su contador aquí, ¿no? Matemático. El tema es este: ¿qué fenómeno podremos ver desde otro lado? O sea, los güeyes que tienen su cochecito de frutas, güey, cuando tengan el consumidor es este, ¿no? El niño que le dieron su domingo o le dieron dinero y salió a la calle a comerse chingaderas. Podremos ver, pensando correctamente, un incremento que estas personas pensando que tienen una tarifa similar, de que venden 1,000 pesos de fruta diario, digamos, podrían tener una extrapolación, eso pensando en competencia directa. Sobre competencia directa, pues bueno, en vez de comprar churrumacos, pues me compro unos tacos. ¿Sabes? O sea, toda la oferta de comida que puede ser, o sea, en competencia directa se pueden ir ahí. Y Sí, nada más incluso la recargas para allá. Bueno, un niño puede ahorrar su dinero y después comprar otro tipo de juguetes, otro tipo de cuestiones ahí, porque pues ya no puedo comer papitas, pues mejor me espero. Pero pensamos en la lógica del niño que tiene hambre, o sea, que tiene
le dio la hambre y trae aquí en su morralito sus monedas, ¿no? Ese niño buscando satisfacer esa necesidad en concreto, puede irse a temas de ahorros y hay capacidad en su entorno para pensar en dicho sentido, pero que nada más quiere buscar subsanar el hambre, se va a ir a ofertas aledañas, competencia indirecta dentro del mercado, como puede ser los tacos o los tacos de canasta, ese tipo de cosas, o puede tener un sabor virtuoso. Yo creo que más bien lo primero, esto de en vez de comprar frituras, va a comer tacos de canasta. Como pan de dulce, como mencionas. O pan de dulce, que eso me conviene, compre pan de Esta ley dulce. no Más barato. afectaría, ¿no? A los puestos como tacos de canasta y así no los afectaría. No los contemplo. No, porque un taco de chicharrón no tiene etiqueta. Cosas, comida, así, las cositas que te compres con grasa así no los Pues, afectaría. E igualmente son como En general, el azúcar y comercio puede- informal no está contemplado dentro de la ley, entonces ellos van a seguir haciendo lo que saben hacer de la manera en la que lo saben hacer. Sí, pero más que pensar es cómo el gobierno le va a hacer, más cómo se va a comportar el consumidor. Es que también un problema aquí hay es en darle esa carga al gobierno, justamente, ¿no? O sea, también ahí depende de la educación desde la familia, como lo decía con la fruta. O sea, si ahí tú no inculcas a tu hijo a que tenga este gusto por la fruta, por las cosas saludables, pues aunque por más cosas que haga el gobierno, tú ya inculcaste a tu hijo a comer frituras desde pequeño. Entonces, pues aquí es como lo que pasa con las etiquetas. Los niños ya no se fijan ni siquiera en las propias etiquetas. O sea, solamente ven el producto y piensan desde chiquitos que es un buen producto y que no es como dañino para su salud porque sus propios padres se lo dan. Bueno, también si hablamos de azúcar, que el azúcar de la fruta es menos dañina para el cuerpo que el azúcar de, no sé, las gomitas o cosas Sí, así. Es más fácil, para el cuerpo es más fácil procesarla. procesarla. No es azúcar ya procesada de caña como la que tienen la mayoría de los productos. No, naturalmente los productos Supuesto, vienen no sé, los azucarados. productos de la tienda, para así decirlo. Para ti, pues, si te comes una papaya, es más fácil procesar ese azúcar que si te compras una bolsa de gomitas de la tienda. Ay, un papayón. Sí, claro. en serio. Un papayón. Sí, digo, no soy médico científico militar, ni biólogo, ni nutricionista. Sí, sí, sí. No sé qué, la verdad, qué técnicamente es más beneficioso para la nutrición de un infante, ni mucho menos. No, igual Lo sí, igual. mi acercamiento, lo que sí te puedo decir es que la lógica del consumidor es la siguiente. El consumidor tiene una necesidad extrínseca que viene del entorno, es condiciones fisiológicas o culturales, biológicas, psicológicas, sociales y culturales. Hay necesidades ahí, esas necesidades se improntan en el cuerpo y existe un develamiento de la necesidad. El comportamiento racional del consumidor es, cae la necesidad, ya que tengo la necesidad, evalúo opciones, o sea, tacos, churrumacos o lo que sea. Evalúo mis condiciones cuando traigo en el bolsillo porque me alcanza y después tomo una decisión de compra, consumo y evalúo. Ese es el proceso racional. Sí. La mercadotecnia lo que busca es que te saltes todo eso. Que cuando te venga esta necesidad, por ejemplo, es muy típico en albañiles, ¿no? Cuando estas personas típicamente se les cae esta condición de sed porque el cuerpo lo reclama, no hace todo este pensamiento. Dicen, una coca, una cheve. Pero pensando en una marca, ¿no? Nada más, Sí, sí. unos chetos. Se toca una coca. Un ¿Sabes? paquetaxo. Ya te llevaron al consumo directamente, te saltaron todo el pensamiento racional de lo mismo opera con los niños, o sea, al final dicen, ay, unos tatis, ay, unos, no sé, O incluso cuando no tienes la necesidad, Vamos a ¿no? pasar a la siguiente. Bueno. ¿no? No, tú tienes la necesidad de hambre. Espérate. No, pero incluso cuando no, o pero sea, la verbalizas, la expresas como los con la comerciales. marca. Eso es interesante. O sea, yo- Es cierto. Es estando, por ejemplo, de que no dices quiero un pañuelo desechable, dices quiero un Kleenex. No dices quiero unas papas fritas, dices quiero unas sabritas. Ajá, o sea, no expresamos las cosas como son. Muchas veces nos referimos a las cosas por una marca. No es quiero un refresco de cola, quiero una coca. Quiere decir que la mercadotecnia hizo su función. Sí. Sería una mercadotecnia que se logra a través de kilotones. O sea, por favor, los emprendedores no sean ingenuos, no digan, voy a poner mi marca en el culo de todos, no, o sea, güey. O sea, Voy a competir con Coca-Cola. voy Que la a voy a competir con tatuar. Coca-Cola, ¿no? O sea, a Biscola ya lo intentó, güey, checa cómo le fue, güey, le fue muy mal, güey. ¿Vieron el video ese de los 5 negros y la chavita rubia, güey? Así le fue, güey. Y aparte, cizañosos, güey. O sea, no le tires por ahí enteros mercadológicos. Los mercadólogos, ellos entienden la incidencia del mercado de manera más específica y distinta de. Los administradores sabemos que ellos tienen que hacer dos cosas muy sencillas: ventas y branding, lo que quiera que eso signifique, y preferiblemente con consumidores fieles.
porque con consumidores fieles, porque el consumidor fiel es más barato que otros, porque cuando tú consigues un nuevo consumidor le tienes que meter costos de publicidad, ¿para dónde costó sacar este nuevo? Cuando ya tienes un fiel que te recursa el consumo, es infinitamente más barato. Aunque el mercado va a decir, no, es que ahí está tu mercado y son como perros y son gente muy emocional y se les da la cola, güey. Yo lo que tengo es, a ver, quietito, acá, mira, consumidores fieles y lo vas a hacer, güey, con el menor presupuesto posible, güey. Ay, pero tú me traes el pinche presupuesto, no, lo hacen de finanzas. Al de finanzas no te quiere darme un peso, yo le voy a decir que te dé 2. Listo, 10, tienes 3. ¿Sabes? Ese tipo de condiciones es lo que yo, o que lo que el administrador debería pensar en esas condiciones. Muy interesante. Perdón, la interrupción. Relacionado con esta parte de la manera en la que el administrador ve el crecimiento y busca impulsar en nuevas áreas y hacer crecer, tenemos una segunda nota que está relacionada al respecto, donde hablamos sobre la cerveza artesanal. Y hablamos la nota nos habla sobre la reinvención durante la pandemia, cómo diferentes cervecerías, Cervecería Colima, Cervecería Vietnam, al inicio de esta crisis de pandemia mundial, digamos que tenían cierta incertidumbre y al final tuvieron que crecer y dentro del país extendieron las exportaciones hacia otros países, empezaron a promocionar un poco más su producto quizá, y queríamos analizar la parte de cómo se relaciona esta parte de, pues ya es la cerveza de toda la vida, yo consumo esta cerveza, y mucha gente no tiene la cultura de la cerveza artesanal, ¿no? Personalmente me parece que es deliciosa y me gusta más que la cerveza a lo mejor un poco más comercial, me parece que tiene un proceso un poco mejor cuidado. ¿Cómo se ve reflejado el trabajo de la administración en estos resultados, ¿no? Que ahora las cervecerías artesanales, a pesar de tener un costo quizá mayor, están ganando nuevo mercado, ¿no? Mira, esto es digno de estudio, habría que profundizar un poco más en esta condición, pero por ser una restaurante, si decirte algo, podría reparar en esta condición. ¿Qué es lo que pasó ahora? De la noche a la mañana todo el mundo se tenía que quedar en su casa. La casa es un entorno con estímulos ya definidos. Los medios electrónicos son hartantes porque te mandan mucha atención. Tú respecto de una pantalla es cansado, ¿no? Hay que develar esto de que invertir la atención a los medios electrónicos, a Facebook, la mierda, lo que sea, te demanda atención. Cuando te enajenan de esa manera de que estás esencialmente autosecuestrado en tu casa, se te limitan los estímulos a los cuales se te sirven, ¿no? O sea, tú te estimulabas del trayecto de tu trabajo, de la casa, que si los empleados, que si los compañeros, quítale todo eso. ¿Ok? Nosotros en tanto que echamos pelones nos gustan los estímulos nuevos. Y yo creo que lo que pasó en el mercado ahí fue eso. El mercado recluido en su casa buscó nuevos estímulos. Y estímulos que lograron hacer recursar la observación respecto de hábitos de consumo. ¿Qué es esto? Ya no me gusta la chela, yo puedo dar cuenta de que me gusta la chela, pero ya no tomo chela. El criterio que pesa para misión de compra ya no es una chela eficiente, ya no es la chela para los compas porque no puedo estar con los compas. Si traemos exactamente entre los 3 200 pesitos, pues vamos a comprar las más marras, ¿no? Ya es recordar a mí que me gusta la cerveza y decir, es que, ¿sabes qué? Quizás esta cerveza no es ideal para mí. Hay otra cerveza, hay unas que siempre veo y nunca compro porque, pues, bueno, no voy a comprar una Coca para toda la banda, ¿no? Coca es una gran cerveza, me gusta mucho. Son grandes. Son Aquí podrían estar, güey. Aquí podría estar, sí. Una sofisticación sobre esos términos, entonces la gente respecto a eso se sofisticó en el consumo y esto le fue vulnerable. También eso es lo que hay que develar. Estas condiciones, güey, la pandemia, como hecho histórico totalizador, como cualquier otro hecho histórico ganador, hay gente que le va bien y hay gente que le va mal. ¿Por qué? Por condiciones que hayan podido develar o no, o por pinche suerte directamente, ¿no? Eso es muy claro, no hay que pensar ni decir por ahí en la calle, güey, de que esta pandemia nos afectó a todos. Primero, eso es una falacia de totalización.
Y segundo, no es cierto, hay gente que está yendo de bolas en la pandemia. Hay gente que inició podcast en el Mi pandemia. mamá es doctora. Y la Sí, verdad, al final, las personas que se dedican a producir cubrebocas y insumos médicos, Papel. ese tipo de personas normalmente tienen una venta establecida y con la pandemia esa venta establecida se fue al cielo. Lo veíamos también con el caso de Zoom, que Zoom tenía cierto valor en el mercado, era conocido, Su era valor fue utilizado. superior que el de Starbucks. los güeyes que invirtieron ahí, güey, se cagan. Se disparó automáticamente las acciones de Zoom al mes de pandemia. ¿Por qué? Porque todos teníamos una necesidad y el producto cubría la necesidad. ¿No? Pero esta lógica de consumo también hay que velar. ¿Por qué Zoom y no Skype, que tenía más años en el mercado y más barato? O sea, la gente consume. Hay lugares donde se habla de la telellamada o la videollamada como el nombre de la marca, Skype. Skype, sí. Porque usamos todo Zoom, ¿no? Yo uso Discord. Por una. Como gamer, me entiendo, ¿no? Discord tiene muy bien segmentado su mercado. ¿Por qué Zoom y no otras? Por las condiciones de diseño de producto para la interacción. ¿Qué es esto? ¿Cuánto tardas tú en abrir una sesión de Skype? Algo así como 30 segundos, un minuto. ¿Cuánto tardas en Zoom? 15 segundos a lo mucho. Sí, No necesitas ni siquiera una cuenta. Exactamente. Y no necesitas ni siquiera una cuenta, necesitas la chingada. Sí, lo puedes Es, hacer es, desde un- tu es- ordenador. es una ventaja Sí. competitiva en operaciones. Y me he tocado personas que piensan que Skype es una aplicación de remuneración, o sea que tengo que suscribirme, tengo que pagar cuando no es cierto. Skype empresarial. Ujú. Incluso, por ejemplo, en Zoom ni siquiera tienes que instalar la aplicación en computadoras. O sea, si Sí, te no, mandan no un puedes. correo con la sesión, tú entras y te la abre, puedes coger que lo abres en la aplicación o desde el navegador y Skype, pues tienes que instalar la aplicación desde la computadora. Ese es un axioma muy cierto en temas de tanto mercadológicos como administrativos. Tu producto va a ser altamente consumido o es más susceptible de consumo en tanto se lo hagas más fácil al consumidor. Sí, El Entre mercado más mejor el fácil que mercado. sea consumirlo, eres más susceptible de consumirlo. Por ende. Ok, pero volviendo un poco al tema de la cerveza, yo personalmente no me gusta la cerveza, pero yo soy mucho de elegir la cantidad sobre la calidad. O sea, si me das a elegir entre peras y manzanas, elijo comprarme 6 peras a 2 manzanas porque son más. Entonces, aunque no me gusta la cerveza, yo preferiría personalmente comprar un Six de unas Indio a pagar lo mismo por una cerveza artesanal. Y supongo que habrá mucha gente así. O sea, en base a esto, ¿la cerveza artesanal podría ser una verdadera competencia para las cervezas comerciales? ¿O se quedaría simplemente como algo más rezagado para la gente dispuesta a pagarlo? También queda el papel que se juega el tomar una cerveza, ya no es propiamente lo que se hablaba previamente, ya es un papel, deja de ser un papel social, se vuelve un papel más de sensaciones, de disfrutarlo. ¿Por qué? Porque lo que pasa con la cerveza es que a muchas personas a lo mejor no les gusta tanto el sabor o la sensación, pero les parece atractivo el hecho de que, pues voy a echar una chévere con mis compas, vamos a echar desmadre, vamos a divertirnos un rato entre amigos, ¿no? Y entonces, en el momento en el que ya no reconoces esta parte de que la cerveza es el medio para el fin de estar con mis compas y la cerveza se envuelve en sí misma un elemento de placer, se genera este cambio de mercado, ¿no? Pues sí, lo que te genera ir a Walmart y comprar una cuca para comprar una India es, quiero un antojito, voy a estar solo tal vez, pues sí, ya no satisfaces nada más la necesidad de festividad o de pasar el rato con tus compas o de, no, pues yo tomo lo que sea, sino ya es moda dar un gustito, ¿no? Yo quiero podrirme. Y siento que sí le benefició al tema de las cervezas artesanales porque muchas veces cuando compras cervezas en un Oxxo o no sé, buscas tal vez comprar la cerveza que se encuentra dentro de las promociones, etcétera. Ajá, del establecimiento. Muy pocas veces te acercas a una tienda que vendan, por ejemplo, puras cervezas artesanales. Y esto con la pandemia genera de que voy a pedir a domicilio, pues ya tengo esta posibilidad de ya no voy a ir a dirigirme a donde venden cervezas artesanales, prefiero mejor pedirla que me llegue a mi casa. Entonces ya te da esta oportunidad, ok, voy a elegir mejor comprar una cerveza artesanal que una comercial, porque a fin de cuentas las dos me van a llegar a mi casa. Entonces yo me puedo dar este gusto de no tener que ir, desplazarme a la Condesa, a la Roma, a buscar estos localitos donde venden cervezas artesanales. ¿Qué ¿Tú tal? qué opinas? Esa recomendación lo retoman exactamente muy bien como lo planteaba, que era mi hipótesis principal.
es muy interesante cómo lo planteas tú respecto de yo tengo esta lógica de consumo y la defiendo de esta manera. Porque estás interpretando tu consumo de cerveza que está más anclado en el hito o el ritual llamado tomar cerveza que en el producto llamado cerveza. La gente que tenía más anclado su consumo en el producto cerveza, que son estas personas que te dicen yo quiero específicamente esta marca de cerveza y no cualquier otra, y yo creo que tú también estarías más en esa función de pues, lo que haya. Corrígeme si me equivoco. No, yo disfruto más de una. Güidos, hijos, güidos. Ah, güey. Perdón, estamos del mismo lado, sí. güey. Perdón. Sí, corrígeme si me No, equivoco. no te equivocas. Por ende, como lo tienes anclado ahí, vas para allá. La gente que lo tiene anclado del otro lado terminó esta conexión con condición de consumo del mercado. Esta gente que te pide una cerveza en específico sofisticó la observación en ese aspecto del producto. Y al sofisticar la observación a través de recursarla constantemente, ya no pensaron en el ritual, sino en la cerveza y al través de la sofisticación quisieron un producto de gama premium en temas de calidad y ese tipo de sentidos. Eso es lo que pasó y creo que lo retomó muy bien. O sea, eso es eso. O sea, dijeron, quiero un gustito. Quizá más que quiero un gustito, quiero un gustito, porque estar encerrado aquí en mi cuarto, la verdad es que no sobrevive, ¿no? Claro. O sea, yo creo que eso se puede explicar por esa manera. Obviamente, esto es una hipótesis, necesitamos comparación, no chingada, pero yo, si tuviera que investigarlo, lo hipotetizaría en ese sentido. Bueno, yo disfruto de estar en mi cuarto, pero sí, habría que investigarlo más. Ya. Nuestro compañero Guidobro tuvo que salir porque, como no trabaja, no tiene nada que aportar. No tiene Yo quería decir con problemas más bonitos, pero creo que sí es el tema. Bueno, Somos una casta. en general, tocamos temas que me parecieron muy interesantes. Yo le agradezco muchísimo a mi compañero César y a Braulio por haber venido hasta los laboratorios secretos del Páramo. Quedamos en espera para ahorita. Vamos a continuar con nuestra grabación. Van a esperar 15 días más o menos para que puedan tener Para acercarnos un el poco episodio del más. señor Braulio, que en un momento vamos a poder grabar sobre negocios internacionales. Ya vieron un poquito de su opinión, es bastante interesante, nos puede dar mucho. Y también agradecer al Huecho porque la verdad sí nos dio muchísimo tema interesante, nos dio su opinión desde su punto de vista muy peculiar. Me parece una óptica diferente a la que a lo mejor te plantean las personas que te llevan el folletito y te dicen, ah, sí, vente a mi carrera porque está bien chida. Ya te dijeron, no vayas a esta carrera. Y claro, muy diferente al resto de, ustedes van a saberlo, un perfil de administrador me parece que lo cumple muy distinto el señor Huichesar. Entonces van a tener una visión muy distinta si le preguntan a cualquier persona que estudia administración. Por eso me lo invité y por eso le agradezco haber venido a mi amigo Huiches. En conclusión, no estudien administración. En conclusión, estudien administración, Sí, si lo van a hacer, estudien. Ya son muchos. Como el meme de... ¿Cómo se llama esto? Y si lo hacen, háganlo con mucho ego. Sí, discrepante. Como el tlacuache, aléjate de mi basura. Aléjate de basura, busca ser diferente. No, un administrador no es un mercadólogo, no es un financiero, no es un Ingeniero de recursos humanos, no es un ingeniero. Un administrador debe buscar dar un enfoque distinto para generarle valor a su carrera, si es que quieren seguir estudiando después de todo lo que nos dijo el señor Huichesar. Chao. Ya. Bye, hasta las próximas semanas. Quédense. Si tu amor comprendieras lo que siento por ti, haría que no te fueras, que te quedes aquí. Si